¿qué tal a todos? Muy buenas noches, mi nombre es Rebe Torres, para los que se integren nuevamente, los que regresen aquí a estar en contacto y los que están aquí por primera vez, pues hoy iniciamos un lunes más en nuestro grupo de autoayuda. Este es un espacio de valorar, el apostolado Valora tu vida sin adicciones, en donde nosotros trabajamos con el programa de los 12 pasos. Así es que los que se vayan integrando sean bienvenidos, los que vean posteriormente esta transmisión, pues también sean bienvenidos. Hoy, la semana pasada estábamos hablando un poco sobre la enfermedad de la mente y hoy vamos a hablar sobre algo que viene dentro de la literatura de los 12 pasos. Cuando nosotros hacemos un inventario de nuestra vida, creo que viene en el cuarto paso, ahorita lo leo textual del libro, dice que si nosotros estamos emocionalmente inestables o estamos en un estado temperamental, yo lo puse el día de hoy así, emocionalmente temperamentales, tendemos a desproporcionar la realidad. La semana pasada estábamos hablando un poco sobre cómo nos podemos enfermar de la mente y hoy quiero hablar sobre un capítulo de este libro. La verdad es que este libro es un poco denso. No se me ha hecho a mí en un inicio cuando lo leí por primera vez tan sencillo, pero es una verdadera joya. Entonces, si alguien... La inteligencia emocional de Daniel Goleman, creo que es un poco como la Biblia, en el aspecto de todos los que manejan un poco esta parte de las neurociencias, el manejo de las emociones. Es como... Sí, creo que es como uno de los libros que aportan demasiado. Y entonces hoy me quiero basar en un capítulo que habla un poco sobre la cuestión de las emociones, ¿no? Hay un capítulo que se llama Conócete a ti mismo y posteriormente viene que en donde dice que somos esclavos de las pasiones. Y la verdad es que creo que dentro de lo que hablamos la semana pasada hubo mucha retroalimentación con algunas personas en donde comentaban un poco esa cuestión de, ok, estoy empezando a detectar mi mente, estoy empezando a darme cuenta qué tan desproporcionada de la realidad es mi mente, qué tanto tiendo a ser susceptible, qué tanto tiendo, de hecho este libro habla un poco, cuando hablamos de temperamentos, las reacciones temperamentales las tenemos desde la infancia. Todos los seres humanos nacemos con un temperamento más definido, por decirlo, ¿no? O sea, si eres una persona sanguínea, si eres una persona melancólica, si eres iracundo, si eres un poco más en una cuestión, no sé, de las cuestiones artísticas, susceptible. Todos desde chiquitos venimos con un temperamento, se podría decir, un poco marcado o definido. En el transcurso de nuestra vida el temperamento no se cambia, no se modifica, se pule, diría yo, y el temperamento es como uno de los ingredientes principales de nuestra personalidad. Temperamento y personalidad no son lo mismo. Hay que conocer nuestro temperamento, que en un inicio hemos platicado en sesiones anteriores, que nuestro temperamento se basa como en nuestras emociones básicas o nuestras emociones primarias. Si es la ira, si es el miedo, si es la tristeza, no sé, si es un poco la melancolía, si es la pasión, si es el apego, o sea, habla un poco sobre emociones básicas que alimentan nuestro temperamento. Y hoy en este capítulo, cuando habla Daniel Goleman sobre lo que es un poco la cuestión de la emoción mal manejada, lo voy a leer un poco así. Cuando nosotros hablamos de autodominio, el autodominio es la capacidad en donde nosotros tenemos que ser capaces de soportar las tormentas emocionales que están dentro de nosotros. Cuando nosotros hablamos, o él menciona y cita en algún punto a Platón, dice que cuidado o inteligencia para conducir la propia vida, un equilibrio de la sabiduría de los templados o de los temperamentos. Dice, templanza, el dominio del acceso emocional, el objetivo es el equilibrio, no la supresión emocional. Cada sentimiento tiene valor y significado. Me gusta mucho este capítulo porque dice que, y mal entendido, muchas personas cuando van a terapia creen que aprender a manejar las emociones o tener inteligencia emocional es dejar de sentir, y eso es un error muy grande, porque los sentimientos, los impulsos, las pasiones, las reacciones las tenemos todos los seres humanos y las vamos a tener hasta
hasta que dejemos de existir. No podemos suprimir las emociones. Que tú digas, hay personas que parece que no sienten nada o que son insensibles, no tiene nada que ver, aparentan no sentir, pero no significa que no tengan sensaciones o emociones en su interior. Eso no lo sabemos, eso lo sabe la persona. Pero todos los seres humanos experimentamos emociones. Y algo que dice Daniel Goleman y que manejan, se supone que así debería manejarse dentro del proceso de una terapia, es que los seres humanos no vamos a dejar de sentir emociones. Así tengas toda la vida, o sea, creo que es una de las cuestiones de lo que se maneja mucho, o sea, entiende que tengas el tiempo que tengas trabajando tus emociones, seas un predicador, es más, yo le digo hasta el papa, seas una persona de renombre, alguien que ha leído muchos libros, no te excluye a dejar de sentir emociones. Nosotros los seres humanos, estemos en la etapa que estemos, igual nos enojamos, igual sentimos miedo, igual sientes tristeza. Daniel Goleman dice, el objetivo es el equilibrio, no dejar de sentir la emoción. Luego nos menciona, Aristóteles lo dice, lo que se requiere es la emoción adecuada, sentir de manera proporcionada a las circunstancias. Cuando las emociones son demasiadas, lo que nosotros tenemos que entender es que a veces estamos fuera de control, pero no significa que vas a dejar de sentir. Entonces dice que hay que aprender a tener las emociones bajo control. Cuando nosotros en algún tiempo hablamos del libro de Reinventarse de María Alonso Puig, él hablaba sobre los estados emocionales. Cuando mi emoción primaria es el enojo, y el enojo forma parte de mi vida, y me acostumbro a esa emoción, y ante cualquier situación es la primera emoción que brota, entonces esa es mi emoción primaria, no puedo evitar el enojo. Pero cuando el enojo se instala en mi vida, cuando lo hago parte de mi vida, cuando me adapto a él, cuando convivo con él, cuando me familiarizo con estas reacciones de enojo, María Alonso lo menciona como ya no es una emoción nada más, se convierte en un estado emocional, lo que significa es que te instalas en esa emoción y permanentemente la estás viviendo. Y es un estado de ánimo, es una forma de conducta, es algo en lo que tú te identificas. Yo soy una persona que todo el tiempo está enojada, no sé, o mi emoción primaria es la tristeza y entonces soy depresivo. O sea, no, tu estado emocional es depresivo porque lo prolongas, porque te familiarizas con esa emoción y es parte de ti. Pero lo que dice aquí Daniel Goleman es, a las emociones hay que ponerles tiempo, y yo se los digo mucho a algunas personas que han ido a consulta conmigo. Yo puedo estar enojada y yo me permito enojarme 30 minutos, más porque no tengo vesícula y he tenido parálisis faciales y sé lo que me dura el enojo a mí. Entonces, porque estoy consciente que si yo tiendo a alimentar más de 30 minutos el enojo me puede durar días. No solo una cuestión de un estado emocional, sino que me afecta en mi convivencia, me afecta en mi semblante, me afecta en la salud, no duermo bien, estoy de malas. Pareciera que cuando me enoja una cosa es como una reacción en cadena y pasan cosas más negativas, de todo me enojo, suceden más cosas. Y entonces por manejo emocional e inteligencia emocional yo no me permito enojarme más de cierto tiempo. Y esa es mi lucha personal. No significa que no me lleguen los recuerdos, que no... hace poco estaba hablando con un chico de una situación injusta que está viviendo, y de hecho en sesiones anteriores cuando estudiamos las catequesis del Papa Francisco hablamos de la injusticia, y él me estaba platicando una situación injusta, de una situación con familiares y con su pareja, ¿no? Y entonces él me decía, estoy muy enojado, estoy muy encabronado, o sea, estoy decepcionado, o sea, algo que tenemos que empezar a aprender es a ponerle nombre a lo que estamos sintiendo, no todo es enojo, ¿no? Y entonces él me decía, me siento muy triste, estoy decepcionado, pero estoy impotente, me quiero ir a pelear, me quiero ir a vengar, quiero... Cuando tú tienes un proceso, entonces él me decía, no quiero balconearlo, pero sí le dije, hoy voy a hablar un poquito de ti, quiero leer un poco el mensaje que me mandó, porque lo estábamos platicando en estos días, dejen ver si lo encuentro, porque me gustó mucho cómo lo puso. No me aparece la conversación. Ya lo encontré. Me voy a quedar solo en dos cosas.
Me dice, me frustra mucho y en este momento siento que es una situación que me está sobrepasando. Pero bueno, así son las cosas. Creo que lo he manejado bien, pero esto que me está pasando me molesta. Trato de desapegarme, quiero seguir teniendo el control de mi emoción, pero sentirme impotente y vivir una injusticia me molesta. Y entonces dentro de la conversación me puso como 4 o 5 veces la palabra me molesta. Estoy enojado, estoy molesto. ¿Cómo nosotros podemos manejar ese enojo? Porque lo que dice Daniel Goleman es, ok, no te lo tragues. Y no puedes, manejo emocional no significa ignorar la emoción. Porque entonces lo que vas a acumular es bilis, o lo que vas a acumular el día de mañana es una colitis, o lo que vas a acumular es un pinche tumor o un cáncer, porque no sabes canalizar las emociones. Te las tragas, las guardas, según tú estás en un trabajo terapéutico y entonces dices, bueno, no puedo hacer nada, suéltalo. Pero ¿qué hago con lo que tengo aquí adentro? Con la emoción, con la palabra me molesta, estoy muy molesto y si no manejo esta molestia, me voy a ir a desquitar o con un compañero de trabajo, me voy a ir a desquitar con mi pareja que no tiene nada que ver del asunto familiar, me puedo ir a desquitar con mis hijos, puedo ir a pelearme con un extraño en el semáforo, porque creo que es lo que pasa hoy en día. ¿Qué hago con esa molestia que traigo dentro? Porque algo que tú cuando ya estás en un proceso terapéutico, tienes que empezar a ser consciente de cómo manejas tus emociones. Ya no te puedes justificar, es que estaba molesta y por eso le contesté, es que estaba enojado y por eso, es que tú haces esto y por eso te contesté así. Cuando tú tienes un proceso de conciencia y un proceso terapéutico y te estás conociendo, eres responsable de tus emociones. A ti te toca canalizarlas, a ti te toca soltarlas y a ti te toca estar bien. No podemos depender de situaciones externas, de que alguien llegue y te diga, ay, bueno, cálmate, y te soben, y bueno, ya me voy a calmar. Si hay alguien, qué bueno, pero ¿y si no hay? A mí me toca solito decirme cálmate y suéltalo, o sea, ¿cómo lo suelto? Creo que ese es el proceso y es algo de lo que mucho platica Daniel Goleman en este libro. De hecho, cuando habla, hay después un apéndice en este libro que habla de la anatomía de la ira, cómo nosotros podemos empezar a entender cómo canalizar la ira. Si tú solo te la tragas y te la guardas y medio calmas tu mente, pero después adentro está maquiavélicamente pensando, y a los 2 o 3 días te va a salir el comentario sarcástico, te va a salir la venganza, le dedicas tiempo, no estás manejando la emoción. Y entonces él dice, en una cuestión dice, el diseño del cerebro significa que es muy a menudo que tenemos muy poco control sobre el momento en el que estamos nosotros viviendo, pero sí podemos decidir cuánto tiempo dura la emoción. Cuando estas emociones poseen gran intensidad y se prolongan más allá de un punto adecuado, se funden en situaciones externas, ansiedad crónica, ira incontrolable, depresión, conductas que te llevan a lo mejor a ciertas adicciones o procesos, ¿no? Entonces, algo que dice él, un problema que se presenta en los estados depresivos es que mientras las personas están dominadas por una emoción o una obsesión, a menudo se sienten tan excesivamente seguras de que no hay ayuda de ninguna clase que este trastorno o esta situación se va a pasar. Las emociones no se pasan, se acumulan. Y mientras no las sepas soltar, se acumulan. Por eso la literatura de los 12 pasos dice que tú tienes, el 10º paso dice que todos los días tienes que hacer un inventario personal, y de hecho ese paso habla de los resentimientos y de la ira. Una explosión de ira te puede echar a perder todo un día y te hace una persona infeliz. Y entonces lo que te proponen los 12 pasos es que no acumules ni malas emociones. Ahorita estamos hablando de la ira, pero tú puedes acumular tristeza, puedes acumular malos entendidos, puedes acumular, no sé, malas emociones que mientras tú no sepas cómo manejarlas, te vas convirtiendo como en un tanquecito que se va llenando, o una olla express que va acumulando emociones y que el día menos pensado, de alguna u otra forma van a salir. Van a salir en una conducta, van a salir en un grito, van a salir en una pelea, van a salir en una enfermedad, van a salir, como dice Daniel Goleman, en estrés, en depresión, en ansiedad, porque tú no sabes cómo soltar las emociones. Algo que yo le decía a esta persona, tienes 2 opciones. Y tristemente voy a parecer disco rayado mucho tiempo, creo yo.
Mientras tú no tengas, y lo dice la literatura de Neuróticos Anónimos, mientras tú no tengas un lado espiritual, emocional desarrollado, más espiritual que emocional, tu neurosis no va a bajar, tus emociones difícilmente las vas a poder controlar. ¿Cómo yo puedo canalizar o soltar la emoción? Haz ejercicio, medita, escribe, platícalo, toma terapia, bellas oración, haz respiraciones, ten técnicas que te ayuden un poco en gimnasia cerebral, educa tu mente y tu cerebro, pero tienes que aprender a soltarlo. Desde la gente que puede ir y enciérrate 10, yo como le digo, a mí me dura 30 minutos la emoción, a veces lo escribo si tengo el tiempo, a veces lo hablo en voz alta, a veces me pongo frente a un espejo y me lo contesto y me platico y, ok, estás enojada por esto, ponle nombre, ponle apellido, ponle situación, ve tu realidad, lo puedes arreglar, hazlo, entonces habla, corrígelo, aclara el malentendido, no lo puedes hacer, suéltalo, entrégalo, haz oración, respira, enfoca tu mente a otra cosa, 30 minutos, vámonos a lo que sigue, porque la vida continúa. Es una práctica, ¿eh? Yo sé que luego, como lo dije la semana pasada, luego llegan y me dicen, pero es que yo no puedo, pero es que me cuesta mucho trabajo, pero es que no es tan fácil, Rebeca. No, güey, yo nunca he dicho que es fácil. Es habilidad que vas desarrollando, como subirte a una bicicleta, aprender a manejar, cocinar, es una habilidad, pero es una habilidad de la mente que tienes que ir desarrollando. Tú tienes la gran habilidad de que tu mente apapachas el drama y tienes la gran habilidad de prolongar tus emociones negativas, porque no tienes la habilidad de las emociones positivas. Las negativas te salen re bien. Es una habilidad. Y es una habilidad que ya se convirtió en ti en un estilo de vida, dentro de la parte negativa. Y entonces la misma habilidad o el mismo camino recorrido para allá es lo mismo que te va a tocar recorrer para acá, hasta que se convierta en un estilo de vida, hasta que sea normal y hasta que aprendas a soltar. A mí me preocupa, no sé si les pasó, bueno, qué tan estén involucrados en cuestiones de política, pero la semana pasada fue cuando empezó esta cuestión del el Poder Judicial y la Cámara de Senadores y Diputados y todo lo que está pasando en el país, ¿no? No me voy a meter yo en esos dilemas porque no es el espacio. Pero hay muchas personas que se involucran, que lo leen, que de repente han mostrado cuadros de preocupación, angustia y no solo me refiero a la cuestión política de México, los que no están en México, una situación externa a ti que te quite la paz, ¿no? No sé, la guerra, la violencia donde vives, el entorno donde estás, cualquier situación, ya sea familiar, de trabajo. Pero lo digo esto porque pues es algo, para mí es un poco más claro, o la forma en que yo lo veo, me puedo involucrar, pero humanamente posible yo no tengo la solución. Y entonces, si humanamente posible yo no tengo la solución, como por qué me preocupo, como por qué cargo las cosas. Mi responsabilidad civil, mi responsabilidad moral, mi responsabilidad social, la cumplo y eso me va a dejar en paz. Pero de ahí en más, yo no voto en la Cámara de Senados, yo no tengo cuestiones con el negocio, comercio exterior, no, o sea, a veces, y no digo que no nos involucremos en cuestiones o movimientos sociales, pero hay que estar bien conscientes de qué tanto tu mente te juega chueco como para empezar a generarte angustia, ansiedad, perder la paz por algo que si lo vas aterrizando a una realidad, tú puedes decir, no está en mis posibilidades, yo le voy a un equipo y si el equipo gana siento mucha euforia, pero si el equipo pierde, pues ni en un lado ni en el otro yo jugué, ¿eh? Así como tengo que aprender a manejar la euforia y contenerla y saber que es normal perder. Así como entiendo que una persona me puede querer hoy, en 10 minutos no me puede tolerar. Y no podría yo entonces estar, el problema es que nosotros estamos en estos columpios. Tú me tratas bien y ay, mis emociones están bien felices. Tú me tratas mal o me contestas mal o hieres mi susceptibilidad o mi ego se siente poco importante y ¡pua! Se desproporciona tu emoción. Daniel Goleman dice, hay que tener equilibrio en las emociones, en las dos. Hay que tener una parte en donde nosotros entendamos que o no es personal, o nadie nos está atacando, o nadie te quiere tanto que tú dependas de alguien. O sea, hay que aprender a tener ese equilibrio y hay que aprender, ese equilibrio lo encuentras conforme vas desarrollando tu parte espiritual, conforme vas aprendiendo a discernir, conforme vas viendo una realidad sin que
sin que tú creas o que la modificas o que depende de ti. Y entonces creo que algo de lo que nos dice aquí Daniel Coleman es esta parte en donde, ok, ponle tiempo a tus emociones. Si el 10º paso dice, haz un inventario todas las noches, o si lo vemos en el contexto religioso, haz un examen de conciencia en las noches, para que el día de mañana yo pueda corregir lo que detecte que hoy me falló, o lo que mañana necesito corregir para yo estar en paz. Porque creo que muchos de nosotros, en el momento en que les dices qué tanto haces un inventario personal, qué tanto haces un examen de conciencia, qué tanto le dedicas a la oración, qué tanto tú le inviertes tiempo a tu paz, porque estar en paz, pues es a veces, yo les digo a muchos, empieza hasta iniciando en terapia conmigo, 3 minutos, güey, vete 3 minutos, no necesariamente, si puedes estar en un lugar tranquilo, qué bueno, si puedes ir al Santísimo, qué bueno, si te implica mucho moverte, tiempo, lo entiendo, pero no manches, hay gente que se encierra más viendo el celular en el baño, y eso no te da paz. Tómate 3, 5 minutos diarios, güey, haz ejercicios de respiración, concentración, medita, ora, alimenta esta parte en donde te puedas exprimir paz, para que cuando a mí me ganen las emociones y la humanidad y la vida cotidiana, pues tenga por lo menos una esponjita de donde yo agarrar y decir, ok, pero tú no tienes el control, pero Dios todo lo controla, pero yo soy un simple mortal y yo confío en Dios, todos los diálogos que tú necesites para que tengas paz, soltar, porque mientras la semana pasada vi a mi querida Katia y nos quedamos en una plática pendiente que le dije que hoy lo iba a mencionar un poco. Ella y Margarita, su mamá, tomaron los talleres de oración y vida, que son unos que yo, la neta, los recomiendo mucho. Algunos, a mí me costó trabajito escuchar los audios directos del padre Ignacio Larrañaga, por la forma en que habla como muy así, ¿no? Pero en algunas parroquias pues los dan algunos laicos, ¿no? Y mi Katia y yo nos quedamos en pláticas pendientes y sobre lo que es los talleres de oración y vida. Una de las cosas que te enseñan es a experimentar el desapego en Dios o la confianza en Dios, creo que es mejor dicho en el contexto religioso. Yo generalmente algo que les cuestiono a muchas personas cuando llegan conmigo, y platicaba con una amiga ayer, la mayoría de las personas cuando estamos en etapas emocionalmente malas, en crisis, ansiedad, depresión, tristeza, que estamos pinches locos, si tú te pones a analizar esos estados emocionales, no son estados emocionales que tú estabas cerca de Dios. Al contrario, creo que el estado emocional te hace buscar a Dios, porque si no, ni lo buscamos. A veces creo que primero buscamos al hombre, al terapeuta, al médico, al amigo, pero ya a veces como último recurso buscamos a Dios, ¿no? O como que, ay, a veces el hombre ni me llena y necesito algo más, ¿y qué recurso me queda? Dios. Y yo le decía a ella, pero en los muchos periodos de crisis que yo he vivido, no estaba Dios. No puedo decir que yo podría tener algún recurso que me diera paz o que me diera equilibrio, güey, no lo había. En este columpio no había algo que estabilizara la emoción con la parte espiritual o trascendental, porque para empezar, pues ni creía en Dios, ni religión la practicaba, andaba en búsqueda de muchos dioses. Había una carencia afectiva y una carencia espiritual muy grande, ¿no? Entonces, cuando yo le digo, pues obviamente por eso me fue como me fue, le digo, porque nunca encontré ese equilibrio. O sea, yo lo he dicho, mi última somatización emocional de enfermedades fue el tumor del ojo, y de que sucedió eso a la fecha, que fue de las últimas veces que le hice caso a Dios y dije, ok, tengo que soltar, tengo que perdonar, tengo que trabajar esto, porque no es posible que me siga enfermando de tantas cosas y que yo siga sin entender, que no tengo el control, que no me puedo enojar por cosas que no puedo controlar, que porque la injusticia no depende de mí y que no soy tan importante como yo creo. Ese es mi proceso, cada quien vivirá el suyo. Y que en su proceso, lo he dicho en otras sesiones, cuando me dieron enfermedades físicas y emocionales,
uno de mis terapeutas me dijo, o sea, o aprendes a manejar tus emociones o tú te vas a matar sola, no necesitas que el otro te rechace, güey, tú solita te tratas bien mal. Entonces, de ese tiempo a la fecha, enfermedades normales, si tú quieres, ¿no? O sea, y consecuencias de malos hábitos. Pero somatización de las emociones fue cuando yo entendí, dije, tengo que aprender a soltar la emoción, o tengo que hacer, salir, caminar, respirar, hacer oración, escribir, hablarlo, tomar terapia, pelearme un ratito con mi mente, educar mis emociones, porque no solo la sesión pasada entendimos que la mente nos puede traicionar y que nos enfermamos de la mente, pero también nos enfermamos, la literatura dice que la enfermedad o las adicciones o cualquier conducta nociva que tengamos es el reflejo de la enfermedad de la mente y del alma. No se manifiesta a través del comportamiento físico, porque el alma no tiene semblante, pero tu cara sí, y en tu cara sí se nota el semblante de tu enfermedad del alma, si lo quieres ver así, o de la mente. O sea, cuando tú ves una persona con un semblante triste, con un semblante enojado, con angustia, con ansiedad, es el reflejo del interior. Por eso decía, creo que era Platón o Aristóteles, cuerpo es el guante del alma. El alma no le podemos ver las gesticulaciones, ni siquiera la mente, ojalá. O sea, hay algunos, yo soy muy fan de Van Gogh, y la vida de Vincent Van Gogh para mí es como, qué cañón que en el siglo XXI que estamos ahorita, aún así estamos luchando con entender la mente humana y trabajar con la locura. Imagínate alguien en el 1940 y algo, 30 y algo, que fueron sus mejores tiempos, con esa Van Gogh tenía una personalidad depresiva, y cuando tú lees su vida, su aislamiento, Van Gogh para mí es una de las personas que logró plasmar su locura en pinturas bellas. Y entonces hay un libro que se llama Cartas a Teo. Van Gogh le escribía cartas a su hermano, que se recopilaron cartas escritas por él, en donde él relataba su locura. O sea, Van Gogh era un depresivo cañón. En su proceso se enamoró de una prostituta y entonces vivió cuadros de obsesión. Y bueno, a mí me gusta mucho analizar y me gustan mucho sus pinturas. Y entonces cuando ves ciertos cuadros de él, que él trata de buscar la belleza, y de repente hay una película que habla mucho como de el estudio de su psique. Creo que todos los seres humanos tenemos mucha belleza dentro que podríamos plasmar, pero nuestra mente no nos deja, y entonces la mente es lo que nos hace tener ciertas conductas. Lo que tenemos que sanar es la mente primero, para que después el alma surja, si tú lo quieres ver así. Lo que nos dice aquí entonces Daniel Goleman es que tú tienes que ponerle tiempo a las emociones negativas. Si tú te cuestionas, yo a veces les digo a personas que están en terapia conmigo, ¿cuánto te dura un enojo? O sea, te enojaste con tu pareja porque no hizo lo que tú querías, o porque no reaccionó como tú esperabas, o porque te hizo sentir mal, o porque hubo un malentendido, por lo que tú quieras. ¿Cuánto te dura el enojo? ¿Cuánto tarda el otro en contentarte? Y mira que hay algunos que sí se enmeran y hay algunos que ya les vale, pues ya se le pasará. Pero tú, en lo que recuerdas otra vez lo que te hizo y te vuelves a enojar, y luego conforme vas sintiendo la intensidad del enojo y va disminuyendo. O sea, ¿cuánto te dura un enojo? O sea, tenía una señora que llegó conmigo a consulta y me dijo, una semana. O sea, una semana no le hablo y soy cruel, si tú lo quieres, ley del hielo, lo ignoro, lo trato a la chingada. No, una semana, a mí me dura una semana en el enojo. Y no se me quita. Y a veces sí llega él, oye, hablemos, perdón, y a veces ya la otra parte, pues como ya sabe que le dura una semana, ya le ignora, ¿no? Pues ya, una semana andará como si nada, y ya llegaré y la llevaré a cenar, o ya, X. Pero una semana, me decía ya, y no me puede durar menos. O sea, su proceso de terapia individual era lograr llegar, pues le dije, pues hay que tirar lo que te dure un día. Y se me hace mucho, güey, un día enojada. O sea, no sé si tú no estás consciente de la vida que te estás quitando. Deja del otro, si se arrepiente o no, si entendió o no lo que te hizo. O sea,
tú te quitas una semana de vida. Porque es bien cabrón estar enojado, tu semblante, la mueca, estar recordando para que tu papel sea creíble, o sea, como ¿por qué le dedicas tanto tiempo al enojo? ¿Qué alimenta tu enojo? ¿Y por qué no lo puedes soltar? Cuestiónate eso. Porque si el enojo te dura, perdón que lo diga, más de 30 minutos, ese es el proceso que tú tienes que trabajar tus emociones. Aquí dice, ponles tiempo. Tu logro serían 30 minutos. A veces yo les digo mucho, bueno, soy buena onda, 1 hora. 1 hora te vas a sentir la emoción, enojo, tristeza. Igual lo digo, ¿cuánto te dura la tristeza? La depre, ¿cuánto te dura? O sea, hay gente que tiene meses en depresión y tristeza. Y yo le decía a mi amiga, perdón que lo diga, y sé que mucha gente no le gusta este comentario, pero para mí la ansiedad, como que está de moda. No digo que no lo sientas, pero se está generalizando mucho, así como el feminismo, así como la sexualidad desproporcionada, son ideologías que nos estamos convenciendo que son reales. Igual la depresión, igual la ansiedad. O sea, entiendo que hay que tener conciencia por las enfermedades mentales, lo entiendo, pero darles la dimensión que les damos, apapacharlas, normalizarlas, aprender o entender que deberíamos de vivir con la ansiedad el resto de nuestras vidas, para mí no es real. Para mí, Rebeca, y díganme lo que quieran, no es real. O sea, tanto Daniel Goleman como muchos otros autores dicen, hasta la depresión le deberías de poner tiempo, no te debería de imposibilitar la vida cotidiana. Irte a trabajar, salir, convivir, bañarte, comer, dormir normal. O sea, si la depresión te quita todo eso, no es normal. En mi punto de vista estoy de acuerdo con esos autores. Aunque sé que no es lo común hoy en día, porque es un negocio, porque creo que sí es una ideología, porque en muchos contextos sociales empatizamos, pero no de la forma que creo que es la más sana. O sea, hay muchas cuestiones que nos hablan del profundizar del trabajo del ser humano. Hay un libro también muy bueno que se llama El Hombre Light, y es un libro de Enrique Rojas, es un psiquiatra, y él también menciona en muchas cuestiones este entorno hedonista, materialista, consumista, de sensaciones, de excesos, de pasiones, nos están quitando la identidad a los seres humanos, y entonces somos todo sentir, todo desproporcionarle la emoción, todo vernos como seres débiles, imposibilitados, porque nos ganan los vicios, nos ganan las emociones, nos gana la mente, y pareciera que ante ella no podemos luchar. Y creo que la parte antropológica, sobre todo la parte religiosa, nos dicen todo lo contrario, y la parte filosófica también. O sea, el estoicismo dice, pero si el hombre tiene esta capacidad de voluntad, tiene esta fortaleza, solo que nuestra mente te dice, no puedo, es que no tengo la voluntad, es que no puedo, es que no sé cómo, es que de verdad lo intento y no puedo. Y creo que el ejercer la voluntad es una chinga y me sumo en unas cosas. Así es que pues esa es nuestra lucha diaria, somos seres humanos normales. Podrás, lo mismo lo dicen los pasos, puedes, ¿qué hay de aquellos defectos que ya dominamos, pero hay otros en los que no hemos trabajado y los normalizamos y creemos que son parte de nuestra vida, cuando la realidad es que no son parte de nuestra vida? Nosotros tendríamos que aprender a tener el control de nuestras emociones y nuestros pensamientos, y no al revés, como lo platicamos la sesión anterior. Entonces, ahí sí creo que es la parte en donde nosotros deberíamos empezarlo a trabajar. Y en esta parte solo voy a concluir por hoy, porque, híjole, pues creo que estaremos estudiando este libro. Si ustedes lo tienen o lo pueden conseguir, la verdad es que está muy gruesillo y densón, y hay algunos capítulos que hablan pues en otros contextos más terapéuticos personales, pero voy a leer esta parte que dice: el optimismo, el gran motivador. Ser optimista al abrigar esperanza significa tener grandes expectativas que en general las cosas van a salir bien en la vida, a pesar de los contratiempos y las frustraciones. Desde el punto de vista de la inteligencia emocional, el optimismo es una actitud que evita que la gente caiga en la apatía, la desesperación, la desesperanza o cualquier circunstancia ante la adversidad.
Y al igual que la esperanza, su prima hermana, el optimismo reporta beneficios largos a la vida. Por supuesto, siempre y cuando sea un optimismo realista. Un optimismo demasiado ingenuo puede resultar catastrófico. Porque yo a veces les digo a muchas personas, piensa positivo. Y luego su mente maquiavélica y enferma. ¿Cómo? ¿Tú quieres que me mienta? No, no quiero que te mientas, ni quiero que fantasíes, ni que te crees castillos en el aire, ni que creas cosas que no son reales, como dice aquí. No fantasíes, pero aprende a pensar positivo. Tu mente no sabe pensar en positivo, tiene una habilidad, como lo digo, para desarrollar el fatalismo, la negatividad, todo lo tétrico, pero cuando te dicen piensa en positivo, como que tu mente se brinca a la realidad y quieres ir a fantasear y quieres ver cosas que en tu mente son irreales. Daniel Goleman lo dice. No vamos a tener una cuestión de hay que tener un positivismo, un optimismo real. La psicología tiene una área, la psicología tiene como muchas ramificaciones de abordar la terapia. A mí específicamente me gustan algunas, no todas. Pero las últimas que a mí me agradan mucho, creo que es el concepto de la psicología humanista, que es de los últimos, que habla un poco más de filósofos, de que le da crédito al alma. Los primeros psicólogos no hablaban del alma. Y dan más como esta parte del ser humano. El enfoque humanista de la psicología habla de este concepto del ser humano creado por psique, pero también tiene esencia y tiene ser. Y es de los enfoques más modernos. Pero hay algo que se llama psicología positiva. También es una de las ramificaciones. De hecho, hay un autor que va a venir a Guadalajara, el noviembre. Mario Alonso Puig va a venir a Guadalajara también en noviembre. Búsquenlo en Ticketmaster. Yo ya tengo mis boletos. Que es Víctor Coopers. Busquen los videos de Víctor Coopers. Víctor Coopers es el que aborda más esta cuestión del positivismo. Tiene charlas TED, es un español, creo que es de Barcelona, es catalán. Y aborda mucho este tipo de conferencias y estas cuestiones del positivismo, la psicología positiva, porque ser positivo es un arte, ¿eh? No nacemos así, no nos desarrollamos en un entorno positivo, no nos crearon con una mente positiva, y esta rama de la psicología dice, inclusive hay una materia en Harvard que se llamaba así, happiness, ¿no? Felicidad, que están estudiando las neurociencias cómo el cerebro puede aprender a ser positivo, porque tenemos una tendencia humana y es más fácil ser negativo que educar y forjar al cerebro a ser positivo. Entonces, hay muchas cuestiones, tanto de la filosofía o la psicología, que abordan estos conceptos que dice Daniel Goleman, que nos dan inteligencia emocional. Aprender a manejar las emociones de manera positiva es un arte y hay que desarrollarlo. Y en esa cuestión, cuando nosotros no tenemos esa parte desarrollada, hay que entender que somos carentes de ser personas pues positivas, felices, equilibrados emocionalmente, porque tenemos una habilidad o estados emocionales pues muy fatalistas. Y hay que educar a la mente a dejar de ser fatalista. Porque si la semana pasada hablamos que tu mente te miente, esta semana tenemos que empezar como a abrir la telaraña y ver cuáles son esas mentiras que te cuenta. Y una de las cosas que te cuenta la mente es que todo está mal, pinche vida, pinche yo, pinche mundo, pinche pasado, pinche todo. O sea, analiza la calidad de tus pensamientos y haz como una cuenta. ¿Qué tantos pensamientos negativos al día tienes? O juicios, no solo pensamientos. Juicios sobre el entorno, o cómo juzgas negativamente a tu pareja, a tus hijos, tu trabajo, el entorno, el país, el Dios. ¿Y cuántos juicios positivos tienes al día? Y podrás descubrir la capacidad que tiene tu mente de ser positiva. La psicología positiva, y pueden buscar diferentes autores. Para mí Víctor Coopers es de los mejores. Me gusta su forma de hablar, así como María Alonso. En donde nos hablan de esta cuestión. Educar a la mente a ser positiva, pues es una chamba. Es como aprender a caminar. Te levantas, te caes, te levantas, que vais, agarras vuelo, agarras condición y ahí le das. La psicología positiva, me gusta mucho ese enfoque. Voy a leer algunos comentarios para concluir el día de hoy. Ana Flores, saludos. Mi querida Margarita, Melicán, Susana, saludos. Mari, entonces, ¿alguna manera de no acordarme del mal rato, o el motivo que me hizo enojar
el no entrar a recordarlo sería una forma de controlar el enojo. Es que tú me estás hablando de recordar algo que ya pasó. Hay que educar a la mente al presente. Sí me ofendió, pero me ofendió hace 2 horas. Yo sigo enojada. Y aunque salga tu ego, porque más que nada es una lucha entre el ego y la emoción, pero acuérdate lo que te dijo, pero qué poca madre, pero qué injusto. Y entonces empieza tu mente maquiavélica a investigar, a indagar, como lo leí la vez pasada, a escarbar, a crear escenarios, y alimentas el estado emocional y el enojo. Ok, sí lo hizo, sí fue, ya pasó, güey, ya pasó hace 40 minutos, suéltalo. Yo tengo que irme a la parte consciente, porque la parte emocional no tiene dimensión de la hora y el tiempo. La parte consciente sí puede voltear, ver el reloj y decir, güey, tengo 1 hora enojada. Ya. ¿Es injusto? Sí, como me dijo este chavo. Es una situación que me molesta. Estoy muy molesto, pero lo estoy manejando. No sé, o sea, siento molestia y lo estoy soltando, pero no omito la emoción, no justifico la situación, y no me cuento una historia que no es real. Estoy molesto, pero esa molestia no está en mi control. Pues yo le dije lo que pudo estar en su control, opciones que yo le dije. Yo veo esto, y me dijo, ya lo hice, Rebeca. Ya hablé con mis familiares, ya lo hice, ya aclaré, ya lo hice, ya no puedo hacer más. Estoy trabajando con mi molestia para soltarlo, porque lo que está en mis manos ya lo hice. El problema es que muchas de las personas nomás rumean, piensan, sacas en escenarios, pero no haces nada. Y el problema es que si tú no tienes manejo emocional, este chavo aclaró, vivió el enojo, se paró frente a sus familiares, no se peleó, lo habló, lo externó, lo aclaró, me deslindo, me voy. El problema con la gente que no tiene un proceso de manejo emocional es que si vas, haces un desmadre, te peleas más, despotricas, haces más pelea, porque no tienes manejo emocional. No significa, como lo digo, que no vas a externar, pero no es lo mismo llegar y decir, como este chavo, esta situación fue injusta, me parece muy mal de su parte, y no estoy de acuerdo. Lo externé con un manejo emocional y con una conciencia que no está en mis manos, que es muy diferente a que tú llegues y eso no es manejo emocional. Eso es dejarte inundar de la emoción, que la emoción te domine y que actúe por ti. Eso es lo que tenemos que trabajar cada uno de nosotros. Entonces, no nada más es, pues déjalo de pensar, olvídalo. No, como te digo, en estos 30 minutos, enfréntate a la emoción como él. Sí estoy consciente de lo que está pasando, sí me molesta. La realidad es que no está en mis manos la solución y no puedo hacer más. No puedo hacer más, voy, lo externo, lo platico y lo suelto. Y ya el tiempo que tú le estás dedicando es a recordar y a maquinar y a juzgar, porque creo que eso es lo que más nos enferma. Nosotros juzgamos los actos del otro. Y en el momento que tú te conviertes en juez, tú te enfermas. En el momento que tú no juzgas, lo sueltas, veo la realidad, no la quiero modificar, te dejas, no sufres. O sea, es injusto, ¿sí? No estoy de acuerdo en la situación de mi país, no estoy de acuerdo, pero no la cargo. En mi dimensión, donde estoy, en mi pequeño entorno, haré lo mejor, seré mejor persona, trabajaré un chingo, saldré adelante, pero no puedo cargar algo que no está en mis manos. Suéltalo, porque te está quitando paz. Deja de juzgar. En el momento que te conviertes en juez, sufres. En el momento que lo sueltas, te liberas. Tú eliges. En el momento que empiezas a estar recuerda, pues ya, o sea, sí pasó y tengo que educar a mi mente a que sí pasó, pero suéltalo. Porque entonces tu enojo y tu estado emocional es el que quiere irse a vengar, el que quiere llegar y como llegar ahí, pegarle al otro y tú estás actuando mal. Y todavía lo hacemos, o sea, él me dijo, si tengo el impulso de llegar y decirles, tú, lo que hicieron no está correcto. Lo externé, pero no de esta forma. Ese es el manejo emocional de cada uno de nosotros. Eso es inteligencia emocional. No solo lo dice Daniel Goleman, lo dicen las neurociencias. Y las neurociencias dicen que entre más desarrollado tengas tu parte espiritual, más fácil se te va a hacer soltar. Porque tu espíritu se deja de pelear con tu mente. O más bien, tu mente se deja de pelear con tu espíritu.
pero el que tenga más peso gana. Entonces creo que por eso a veces nos gana la mente. Silvia, saludos. Mi querida Katia, quiero empezar a educar mi mente, pero a veces no sé cómo. A lo que entiendo se trata principalmente de soltar los pensamientos negativos, pero no sé si entiendo bien. Así es, mi querida Katia, de hecho hace ratito estaba hablando de lo que platicamos. Margarita, trabajar en uno mismo nos da más paz y seguimos avanzando a ser mejores cada día. Gracias a mí me molestan varias cosas. Cada día, gracias, ok. A mí me molestan varias cosas, pero ya veo más la realidad. Que no tengo el control de nada más que de mí misma. Bendiciones. Así es, mi querida Margarita. Como dice mi querida Katia, empezar a educar la mente es un poco aprender a ponerle frenos. No es que no sepamos cómo, primero hay que identificar los frenos. Hay una frase que yo escuchaba mucho de un terapeuta mío. Dos cosas que escuché mucho cuando hablábamos de casos o platicábamos de sesiones con personas, ¿no? Y entonces de una persona un día dijo, no es mi jurisdicción, me declaro incompetente, ¿no? Y yo, ¿cómo? Pero se supone que tú eres el terapeuta, tú tienes que saber cómo ayudar a la gente. No, Rebeca, me declaro incompetente. O sea, todo mi conocimiento ya se lo externé a este paciente y no le ayuda. Y entonces no tengo más herramientas, me acuerdo que me dijo, o sea, lo voy a canalizar con otra persona, a lo mejor ni siquiera soy yo la herramienta que esta persona necesita, pero yo me estoy desgastando, yo me estoy estresando, yo estoy perdiendo mi paz y me declaro incompetente. O sea, yo para que escuchara de un terapeuta o él es psiquiatra, ¿no? De un psiquiatra decir eso, y él decía, me declaro incompetente. O sea, no está en mí ayudarle a esta persona, ni los medicamentos ni lo que yo le digo le ayudan. Y hace poco a mí me pasó con una persona que venía de grupos de cuarto y quinto paso. Y obviamente pues las personas que vienen de grupos conmigo, por lo que yo viví, por la cuestión de esta parte de empatizar de grupos de 12 pasos, y entonces yo le decía, mira, yo siento que el grupo no te está ayudando. Y no es que yo lo sienta, tú me lo percibes, tú lo dices, tú lo comentas y creo que tú ya te diste cuenta. Y ella me decía, es que no me está ayudando ir a un grupo o ir a una comunidad, como tú lo quieras llamar. Se supone que voy a un lugar para sentirme bien, pero salgo más mal, me decía, o sea, no me está ayudando. Voy y salgo más enojada porque juzgo, porque porque quiere controlar, porque hay mucha lucha de egos. Todo eso pasa no solo en los grupos de cuarto y quinto paso y los grupos de 12 pasos, eso pasa hasta en tu trabajo y en las comunidades, pero pues estábamos hablando de los grupos, ¿no? Y entonces yo le decía, mira, pues el grupo no es la herramienta que estás necesitando ahorita, en su momento te ayudó y qué bueno. Creo que necesitas buscar en la parte espiritual, trabajar en la parte espiritual. Yo no soy, o sea, yo te puedo decir el camino a recorrer, pero yo ni siquiera yo soy la indicada para la parte espiritual. Es una búsqueda que a mí me queda claro que es bien personal. Como siempre le he dicho, yo te puedo mostrar el Dios en quien yo creo, pero es mío. Te puedo mostrar el dogma que yo practico, pero la relación con Dios es mía, ¿eh? Todos podemos practicar el mismo dogma, ir a misa, pero la relación y el efecto que causa la misa en cada quien es individual. El efecto de la misa, el fervor de la misa, el resultado de ir a una misa, la alegría o la pasividad o la apatía que te dé la misa, eso ya no es la práctica del dogma, eso ya es personal, es mi relación con Dios lo que alimenta el dogma. Pero, o sea, tú puedes ir a misa todos los días y no sentir una relación con Dios. Y yo puedo hacer oración y tener una relación con Dios, o inclusive tú puedes ser una persona que tenga muy poca práctica del dogma y tener una buena relación con Dios. Si lo fusionas, para mí creo que es la mejor fórmula, ¿no? Entonces yo le decía, pero pues tú necesitas buscar una parte espiritual. Entonces, ¿por qué? Porque estás muy metida en la onda de los grupos y en ayudar y esto, pero no oras, no meditas, no tienes control de tus emociones, tu ira, tu temperamento, tu esto, o sea, creo que las herramientas que te están dando en el grupo, inclusive yo, tienes la información, pero no hay es como el motor tiene gasolina, pero no hay algo que le meta la llave y prende el switch. Y esto que mete la llave y prende el switch es un desarrollo espiritual. La literatura de Alcohólicos Anónimos
déjenme ver si lo encuentro. Dice, hay dos términos muy importantes, experiencia espiritual y despertar espiritual. Y lo que significa es, yo puedo experimentar a Dios, pero mi despertar espiritual es este crecimiento que voy teniendo. Y entonces dice, el cambio de personalidad es necesario para recuperarnos. El cambio en cuestiones de personalidad, experiencias, actitudes, cuando yo empiezo a desarrollar algo que ellos mencionan como la conciencia de Dios. Mi relación con Dios me va a dar paz, mi relación con Dios me va a dar lucidez, porque mientras yo no tenga un equilibrio, yo juzgo humanamente, yo me peleo humanamente, yo me enojo humanamente, y mientras no tengas ese switch, que cuando empieza a hervir el enojo y te prendan el motor y es como si le prendieras aire acondicionado y va bajando, no tienes las herramientas suficientes. Y desarrollar la inteligencia emocional es eso, empezar a educar la mente, empezar a educar las emociones. Y ese es un trabajo de toda la vida. Hasta la fecha uno, y todos los seres humanos tenemos emociones, vamos aprendiendo a tener mejores reacciones y vamos aprendiendo a expresarlas de mejor forma y vamos aprendiendo a que te afecten menos. Eso es el desarrollo espiritual. El experimentar a Dios es esta sensación de pasión y fervor que tenemos y que Dios nos hace sentir. El crecer dentro del desarrollo espiritual creo que es esa parte. O sea, tienes más autocontrol, tienes más dominio de ti mismo, vas desarrollando esta parte en donde, pues, yo lo veo así, ¿no? Como en su momento decía San Pablo, o sea, ya no soy yo, es Cristo que vive en mí. Ojalá algún día nos inunde Cristo y reaccionemos como Él, pero pues no dejamos de ser humanos. Para eso es el alimento espiritual y para eso vamos encontrando equilibrio. Muy bien, pues nos escuchamos la próxima semana, próximo lunes. Creo que vamos a empezar a trabajar junto a la par de los 12 pasos este libro de inteligencia emocional y ir aterrizando, porque todas las personas que tenemos problemas emocionales, el que tiene adicción a algún vicio, el que convive con una persona que tiene un vicio, todos tenemos desequilibrio emocional. Y hay que aprender a equilibrar nuestras emociones, hay que aprender a equilibrar nuestra mente, y es como un columpio, como lo digo. Este peso que lo mantiene equilibrado es el desarrollo espiritual. Si tú llegas y me dices, algunos me dicen, es que estoy deprimido, es que tengo ansiedad, y yo a veces les digo, ¿meditas? ¿Horas? De las 24 horas al día, ¿cuánto tiempo tienes ansiedad? Todo el día. Ay, pero no hay ningún momento de paz en tu día. Y, o sea, cuando yo los empiezo a cuestionar, es como cuando la persona empieza un poco a hacerse consciente. No hay un momento de paz en mi día. O sea, neta, todo el día tienes ansiedad, todo el día tienes enojo, todo el día estás inundado de la emoción. Entonces eso a mí me indica que no es que tengas ansiedad, tienes un mal manejo emocional y un mal manejo de tu mente a través de tus emociones. Entonces, hagamos ahorita un ratito a un lado el diagnóstico y trabajemos en las emociones y en la conciencia, porque si no, te puedes convencer que eres el diagnóstico y a lo mejor ni lo tienes. Pero, como te digo, en muchos aspectos creo que es moda. Está muy de moda ciertos trastornos mentales. Nos escuchamos la próxima semana. Mi nombre es Rebe Torres. Estamos en contacto. Los que quieran, estén interesados en hacer el taller del cuarto y quinto paso. Empezamos el 20 de septiembre. El taller es los viernes. A partir del 20 de septiembre son 5 sesiones. Es virtual y si no puedes tomar la sesión en vivo, se queda grabada. Entonces puedes tomar el taller virtual en tus espacios y en tus tiempos y después integrarte o tener retroalimentación con su servidora o en el grupo que están los participantes. Cualquier cosa, estoy a tus órdenes y nos encontramos el próximo lunes. Que tengan una excelente semana. Hasta luego. Les voy a dejar aquí la información de tanto Mario Alonso Puig, los que puedan y sean de Guadalajara, ya nos veremos, y de Víctor Coopers. No tengo bien ¿cómo se dice? El total de los boletos y todo, y eso ya es individual, el que quiera y pueda, pero creo que son dos personas que vienen del otro lado del charco, que vale mucho la pena pues ir a escuchar una charla de ellos. Bueno, si yo digo, ¿verdad? Si he pagado conciertos por güeyes que no me dejan nada y de estos me encantan sus conferencias, me gustan sus libros, a mí me emociona mucho poder experimentar una conferencia en vivo de ellos
Entonces igual aquí les voy a dejar los datos. Los que no los conocen, pues yo hablo mucho de María Alonso Puig, de Víctor Coopers no tiene tanto material como María Alonso, pero tiene un proyecto que se llama Mentes Brillantes. Entonces él habla mucho de este concepto de la psicología positiva y me parecen los mejores. Tengan una excelente noche. Ahora sí ya me voy a callar. Hasta luego.